Hola compañeros, buen día. Vamos a estar viendo este tema de lo que es la ergonomía. El tema, vamos a iniciar con la primera lámina. La ergonomía, por ejemplo, aquí lo que vamos a ver es precisamente los conceptos. Ergonomía, por ejemplo, viene entre las definiciones de ergonomía más importantes y representativas. Encontraron la siguiente, el de David O'Borner. Ergos, trabajos y nomos, leyes naturales. En este caso, Murrell, la ergonomía se define como el estudio científico de las relaciones entre el hombre y su medio ambiente laboral. Maurice de Montolin, tecnología de las comunicaciones y los sistemas de hombre-máquina. Ernest McCormick, el foco central de los factores humanos se refiere a la consideración de los seres humanos en el diseño de los objetos, obra del hombre, de los medios de trabajo y los entornos producidos por el mismo hombre que se viene usando en las diferentes actividades vitales. Alphonsine Chapanis, la ingeniería de factores humanos o ingeniería humana está relacionada con la forma de diseñar máquinas, operaciones y medios de trabajo en tal forma que se tomen en cuenta las capacidades y limitaciones humanas. Y la definición según Singleton, una persona en acción es denominada por varias limitaciones internas y externas. Las limitaciones externas son originadas por la naturaleza de la tarea específica que se realice. Las limitaciones internas son más generales, pueden ser estudiadas sistemáticamente y los resultados aplicarse a un amplio rango de personas y situaciones. Estos estudios sobre las limitaciones generales en la actividad humana son comúnmente llamados ergonomía. Y Sinchenko y Munipov, la ergonomía es una disciplina científica que estudia integralmente al hombre o grupos de hombres en las condiciones concretas de su actividad relacionada con el empleo de máquinas, etcétera. Aquí podemos ver el hombre y la máquina. En toda este es lo que prevalece en cada una de estas definiciones. Su objetivo, por ejemplo, vamos a ver, en este caso, el objetivo de la ergonomía es adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades del ser humano. Todos los elementos de trabajo ergonómicos se diseñan teniendo en cuenta quiénes van a utilizarlo. Lo mismo debe ocurrir con la organización de la empresa. Es necesario diseñarla en función de las características y las necesidades de las personas que la integran. En psicosociología aplican parte del hecho de que las necesidades de las personas son cambiables, como es la propia organización social y política. Por eso las organizaciones no pueden ser centros aislados y permanecer elementos en esos cambios. Hoy en día se demanda calidad en la vida laboral y este concepto es difícil de traducir en palabras, pero se puede definir como el conjunto de condiciones de trabajo que no dañan la salud y que además ofrecen medios para el desarrollo personal, es decir, mayor contenido en las tareas, participaciones en las decisiones de mayor autonomía, posibilidad de desarrollo personal. La ergonomía sin duda ha sido un parteaguas en nuestros días. Los principales objetivos de la ergonomía es la psicología aplicada con los siguientes: identificar, analizar, reducir los riesgos laborales, ergonómicos y psicosociales, adaptar los puestos de trabajo y las condiciones de trabajo a las características del operador, contribuir a la evolución de las situaciones de trabajo, no solo bajo el ángulo de las condiciones materiales, sino también en sus aspectos organizativos, con el fin de que el trabajo pueda ser realizado salvaguardando la salud y la seguridad con el máximo de confort, satisfacción y eficacia. Podemos también ver controlar la introducción de las nuevas tecnologías en las organizaciones y su adaptación en las capacidades y actitudes de las personas laborales existentes, establecer descripciones ergonómicas para la adquisición de útiles, herramientas y materiales diversos y aumentar la motivación y la satisfacción en el trabajo. Esos son los objetivos que persigue los principales, la ergonomía, principalmente la ergonomía. La clasificación. La ergonomía se puede clasificar en siguientes áreas: ergonomía de puestos, ergonomía de sistemas, ergonomía de concepción o ergonomía de corrección, ergonomía geométrica, ergonomía ambiental, ergonomía temporal o cronoergonomía y ergonomía informática, hardware y software. Entonces, si nos damos cuenta, es un concepto que ha abarcado muchas áreas. También vamos a ver lo que es la ergonomía. Para el análisis de estas definiciones debemos a los orígenes de la ergonomía, las cuales tienen una relación directa con la ingeniería de factores humanos, Human Factor Engineering, y donde es manifiesto el énfasis en el panorama laboral e industrial.
Además, es conveniente anotar que factores humanos es el término usado en Estados Unidos y otros países en términos de economía, también usados en Estados Unidos, más generalizado en Europa y el resto del mundo, aunque los términos son sinónimos. En todas las definiciones encontramos términos similares que erróneamente se usan como sinónimos, aunque en realidad se difieren básicamente en dos visiones y campos de estudios definidos: ergonomía para el diseño industrial o de productos de consumo y ergonomía industrial. Estos términos realmente son hombre, ser humano, personas, sujeto, operario, trabajo, sistema de trabajo, actividad, ocupación, producción, medio laboral, ambiente, entorno, ajustes recíprocos, interacción, relación, comunicación, máquinas, medios técnicos, equipamiento, objeto, leyes naturales, estudios, ciencia, disciplina y tecnología. El análisis de la terminología para distinguir la ergonomía para el diseño industrial y la ergonomía industrial, analizaremos cada término en forma particular. Por ejemplo, la definición, en la actualidad se puede definir la ergonomía según la Asociación Internacional de Ergonomía. La ergonomía es el conjunto de conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los sistemas, productos y ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona. Según la Asociación Española de Ergonomía, la ergonomía es el conjunto de conocimientos de carácter multidisciplinar aplicados para la adecuación de los productos, sistemas y entornos artificiales a las necesidades, limitaciones, características de sus usuarios, optimizando la eficacia, seguridad y bienestar. Vamos a ver lo que es, en este caso, el hombre. Y aquí vemos que el hombre como operario y operador, términos muy utilizados para la ergonomía industrial, para designar al ser humano que maneja y controla algún equipo, aparato, máquina o estación de trabajo. También se le llama hombres o trabajadores. Desde la perspectiva del diseño industrial, el término más utilizado es el que define al hombre como usuario. En esta categoría se ubica toda persona que usa o utiliza cualquier objeto, desde una máquina hasta un lapicero o una aguja. El término usuario se distingue del de consumidor porque el usuario no es necesariamente quien compra y no todos los objetos de uso se consumen. En conclusión, para nuestro objetivo, el término usuario es el que mejor define el ser humano. Independientemente de las actividades que desempeñe, es indispensable recordar que el ser humano es la pieza más importante dentro de nuestro juego ergonómico. Él es la fuente productora de necesidades que deben satisfacerse por medio de un objeto de diseño y también quien lo acepta o lo rechaza de acuerdo con la utilidad que le brinda. Resumiendo, si no hay usuario en el diseño, la ergonomía no tiene razón de ser, precisamente porque el usuario, el hombre, es el protagonista de esto. Y también vamos a ver el trabajo humano, ya sea un empleo, jugar golf o el bridge, oscila en un amplio espectro que va de lo que es estrictamente mental por lo que es esencialmente psicomotriz y llega hasta lo que es predominantemente físico. Como podemos ver, trabajo es un concepto complejo porque incluye tanto una labor que requiere esfuerzo físico como un simple juego mental. Sin embargo, en el lenguaje coloquial se refiere solamente a la labor que después de analizada reditúa o remunera económicamente, material o productivamente a quien la realiza. Por eso, en el término más usado en ergonomía industrial, el término es ocupación, es ambiguo porque se usa habitualmente para definir el tipo de actividad laboral o económico-productiva que cada ser humano realiza, lo que no aporta mayores detalles. Por su parte, el término actividad se refiere a toda acción o práctica que el hombre desempeña. Incluye diferentes categorías dependiendo de los fines específicos de cada uno. El trabajo y la ocupación solo son un componente de la actividad. Para la ergonomía del diseño industrial, el término idóneo es actividad, ya que los objetos de uso pueden satisfacer todos los niveles requeridos para el ejercicio de cualquier actividad. En este caso, el trabajo es importante porque realmente a partir de allí es donde podemos sacar todos los objetos, herramientas, etcétera. Vamos a ver lo que es el medio ambiente. En este caso, el medio ambiente es el entorno físico utilizado, incluye dos características generales. La primera están formadas por el espacio físico, los medios de trabajo que la gente emplea, los cuales abarcan desde el entorno inmediato, tal como un local de trabajo, una tumbona o un lugar como una mesa para escribir o máquina, pasando por el intermedio,
como una casa, una oficina, una fábrica, una escuela o un estadio de fútbol. Este es el medio ambiente, hasta lo general como un vecindario, una comunidad, una ciudad, un sistema de autopista. La segunda categoría está constituida por diferentes aspectos de entorno ambiental, tales como la iluminación, las condiciones atmosféricas, incluyendo la polución o la contaminación y el ruido. Proponemos que el término más conveniente es entorno por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque coincidimos con las definiciones de McCormick, y en el segundo, porque el término engloba todo lugar en que un ser humano pueda estar, lo que en un concepto más amplio que el medio ambiente laboral que se usa en ergonomía industrial. Sí, aquí vemos, por ejemplo, lo que es el medio ambiente. Para que exista una relación también llamada interacción, se requiere que estén presentes dos elementos, el sujeto y el objeto. En ergonomía, para el diseño industrial, el sujeto es el usuario, el objeto, cualquier producto usado por el primero. Para la ergonomía industrial, en cambio, el sujeto es el operador o trabajador y el objeto es la herramienta o una estación de trabajo completa. Dentro de esa relación sujeto-objeto se manifiesta la intervención física del ser humano por medio de factores fisiológicos y antropométricos. Esta intervención es tan importante que casi todos los proyectos de diseño dan prioridad a los datos antropométricos. Otra parte fundamental de la relación es la comunicación, ya que por medio de indicadores el objeto emite información que es recibida por los órganos sensoriales del hombre, codificada y respondida mediante actitudes o movimientos que envían objeto a su vez un mensaje que éste recibe mediante sus controles, y este ciclo es circular y puede ser de corta o larga duración. Y finalmente, vemos que la relación, desgraciadamente, la ergonomía ha estudiado poco la relación que se basa fundamentalmente en los órganos sensoriales. Estos siempre intervienen en mayor o menor grado, dependiendo de la complejidad de la actividad realizada, desde una relación superficial que se basa solo en la observación y el gusto personal hasta las actividades especializadas con el manejo y el control de una industria computarizada en la que, además de la aplicación de los 5 sentidos, también intervienen factores fisiológicos, antropométricos y ambientales de manera directa. Por lo anterior, y por su sencillez y claridad, concluimos que en términos de relación es ideal tanto para la ergonomía, para el diseño industrial, como para la ergonomía industrial. Bien, y finalmente vamos a ver, bueno, la máquina, vamos a ver en cuanto a la máquina. La palabra máquina se utiliza en casi todas las definiciones analizadas anteriormente, lo que les confiere una tendencia eminentemente ingenieril. Para el diseño industrial, las máquinas son solo uno de los tantos objetos de uso que pueden ser diseñados. Los objetos pueden subdividirse en dos ramas. Los objetos simples serían aquellos que, formados por uno o varios elementos y materiales, no contienen ningún dispositivo mecánico y actúan como un todo. Una forma y un material idóneo son suficientes para que, manejados con destreza, cumplan su servicio. En esta relación usuario-objeto es totalmente manual y directa, ya que en el objeto, en el hombre, quien con su fuerza y destreza hace que el objeto funcione óptimamente. Aquí vemos, por ejemplo, en este caso, la herramienta que es un tenedor. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso la tijera. Los objetos o la máquina articulados serán estructurados como un conjunto de piezas con distintas formas y materiales que en relación combinadas ejercen cierta función. Su articulación constituye un sencillo sistema con ciertas propiedades mecánicas primarias. El hombre también es indispensable para imprimir fuerza a estas herramientas. Para que esta relación funcione, el movimiento humano debe corresponder y coordinarse perfectamente con los mecanismos del objeto. Muy bien. También la máquina, cuando rebasamos el nivel elemental del objeto articulado, lo antropógeno se hace más complejo, llegando a la elaboración de organización que se llama máquina. Este antropomorfismo directo y evidente parece perderse, pero solo en apariencia, porque sus entrañas mecánicas siguen formadas por piezas que semejan nuestros órganos y que al actuar fingen movimientos gestuales humanos. Es evidente que con la aparición de la máquina, la aparición del ser humano en el proceso se vio afectada, porque al producir cualquier objeto usando una máquina, el hombre coordina la operación, pero no aporta trabajo ni contacto con el producto. A propósito, las máquinas también podrían subdividirse en dos ramas: las participativas y las pasivas, aquellas en las que el hombre, a pesar de un alto
ponente técnico puede aún participar en su manejo, y aquellas otras en las que después de haberla puesto en marcha, todo se limita a ser un simple espectador de su actuación. En las máquinas participativas no solo interviene la fuerza muscular, también entra en juego las facultades psíquicas, dando a la relación un carácter más complejo, es decir, hombre-máquina, la relación. Y también vemos aquí dentro de ese tipo se encuentran las máquinas pesadas que se realizan actividades complicadas y tienen principios mecánicos y funcionan con energía eléctrica u otro combustible. Por su parte, las máquinas pasivas son las que solo requieren la intervención humana para encenderlas y vigilar su funcionamiento. En la actualidad, estas máquinas automáticas y computarizadas realizan trabajos muy precisos y especializados, y sus componentes son en su mayor parte electrónicos. Aquí vemos, por ejemplo, un modelo de máquina de escribir que esto solamente funciona con la invención humana. En estas clasificaciones Richard se incluyen, clasificaciones de Richard incluyen los objetos de trabajo como instrumentos, herramientas, máquinas y maquinarias automáticas, todos los cuales pueden ser diseñados por nosotros. Existe una categoría de objetos que no permiten realizar cualquier actividad cotidiana. Los objetos de uso o utilitarios son parte esencial de la vida diaria y por tales objetos de diseño de gran importancia para el diseñador. Para los diseñadores, el fonógrafo, por ejemplo, es una máquina pasiva, pues una vez que puesto en marcha, solo requiere intervención humana para funcionar. Y finalmente, algunas disciplinas como la mercadotecnia definen los objetos de uso con productos, pero preferimos en primer término porque además de ser más utilizados para las definiciones de diseño industrial, el término producto se entiende como el resultado de cualquier otro proceso industrial. Tampoco se conviene hablar de productos de consumo, pues puede prestarse a confusión derivados de términos de consumo, que ya analizaremos luego. Y la disciplina, por ejemplo, para fines de nuestro trabajo, la disciplina de estudio, elegimos, por ejemplo, el término objeto. Estudio, ciencia, disciplina o técnica, ¿qué es? Ubicar la ergonomía en una de estas áreas no es sencillo y no deja de ser un problema para los ergónomos, que parecen no coincidir con sus puntos de vista. Como proponemos que es una ciencia, exponemos varias acepciones de cada uno de estos términos, ¿sí? Y aquí lo vamos a ver. En este caso, una ciencia, dice la ciencia, vamos a ver aquí, en este caso, en sentido genérico se puede denominar ciencia cualquier parcela del conocimiento humano. Desde un punto de vista, la ergonomía también es una ciencia, más estrictamente la ciencia que define como aquellos ramas del saber que se centran en el estudio de cualquier tipo de fenómeno y en deducción de los principios que lo rigen según la metodología propia y adaptada a sus necesidades. Si consideramos que la ergonomía tiene un campo de acción definido y que posee una metodología propia, también podemos afirmar que es una ciencia. Pero también podemos decir técnica, es un conjunto de procedimientos y recursos que se sirven de una ciencia, arte u oficio o actividad intelectual. Cada uno de dichos procedimientos o recursos, pericias o habilidades en la utilización de dichos procedimientos o recursos, conjuntos de aplicaciones prácticas en la ciencia. De esta definición se desprende que la ergonomía en sí no es una técnica, aunque las utilice. Y finalmente, vamos a ver aquí la disciplina. Dice, el término disciplina proviene del latín y significa enseñanza, aunque a veces lo usemos en una sección de orden o rigor. En el campo de la enseñanza, disciplina es la ciencia que se enseña o estudia en un centro o que está dentro de un plan de estudios. Así como podemos considerar a la ergonomía como una disciplina, ya que siempre la encontramos como una asignatura fundamental en la etapa formativa de los diseñadores. Definición de ergonomía para diseño industrial. Después de este análisis, con base a nuestros objetivos, podemos definir que la ergonomía para el diseño industrial como la disciplina que estudia las relaciones que se establecen recíprocamente entre el usuario y los objetos de uso al desempeñar una actividad cualquiera en su entorno definido. Proponemos el trinomio usuario-objeto-entorno, ya que cada uno de estos elementos es esencial para mantener la relación ergonómica y por lo tanto la ergonomía. A modo de resumen, debemos enfatizar que estas relaciones se dan por medio del uso de objeto. Partiendo de esta premisa, podemos decir que ergonomía estudia el uso que el hombre hace de los objetos y los espacios. Entonces, hasta aquí podemos ver cómo la ergonomía es el estudio del uso del hombre que hace de los objetos y de los espacios. Podemos ver en estas láminas de ergonomía y de este tema que es muy amplio. Entonces, necesito que ustedes realmente estudien, lean, se familiaricen con los términos de la ergonomía y cuando ustedes le toquen también su participación para exponer, ustedes puedan hacerlo de la manera más fluida, dinámica y aparte que tenga un background, es decir,
conocimiento previo, una experiencia previa para que lo puedan hacer con toda seguridad. Espero que estudien estas diapositivas porque posteriormente les daré algunas actividades de la misma. Muchas gracias y hasta la próxima.